En un día tan importante vamos a escuchar la conversación que sostuviéramos hace algunas horas con el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, sobre todos estos temas. La primera pregunta tiene que ver con algo que hemos estado preguntando prácticamente a todos los invitados. En una situación como esta, de enemigos frontales contra Estados Unidos, como es Putin y como es la China, ¿no es hora de que haya por lo menos un cese en las divergencias y los enfrentamientos políticos internos entre republicanos y demócratas y se pudiera repetir a nivel global lo que usted ha estado haciendo con el senador demócrata Bob Menéndez, presentando proyectos de leyes, y vemos ahí una comunidad de propósitos entre republicanos y demócratas? ¿Por qué no se repite esto en la elaboración de la política exterior y los republicanos respaldan la actual administración en función de un enemigo frontal, directo y peligroso como Vladimir Putin? Yo creo que dos cosas. Primero, esto es una república en un país bien diverso de diferentes opiniones, y eso siempre se va a expresar en la política interna. Yo no creo que las diferencias de opinión en una república es algo que es algo que debilita un país o no quita el poder como país. Sí creo que en temas como esto es importante medirnos, ¿no? Y yo lo he hecho así. Creo que muchos de mis colegas también, en términos de nuestras críticas. Obviamente siempre van a haber los que critican, y lo digo simplemente porque en momentos como estos lo más importante es apoyar a la misma vez que decir cuando discrepamos, ¿no?, con las decisiones que hace un presidente o una administración. En este caso, yo creo que hasta cierto punto no hemos visto divisiones políticas. Incluso yo creo que ha habido más unidad entre republicanos y demócratas en el Congreso, y que ellos, es el ramo legislativo que se ha dividido hasta cierto punto contra el presidente, en decir que el presidente no ha tomado acciones lo suficiente fuertes. Pero es un momento clave, yo creo que para personas que están escuchando, que están en sus trabajos o en camino a sus trabajos, que están enfrentando altos precios para todos, la gasolina, la comida, escasez en algunos casos, todos los problemas que estamos enfrentando aquí. Es difícil entender o por qué es importante lo que está pasando en otro país, en el otro lado del mundo. Pero esto va a tener impacto sobre nuestra economía y también un impacto sobre la orden mundial, que eventualmente nos va a afectar también. Y es por eso que nosotros en esta función, en esta posición como estoy yo, tenemos que concentrarnos en esto también, porque va a tener un impacto sobre el país a largo y corto plazo. ¿Qué dice el senador Marco Rubio sobre lo declarado por el expresidente Trump de que lo que hizo Putin es genial con Ucrania, con la provincia separatista, y que si él hubiera estado en la Casa Blanca esto no hubiera ocurrido? Bueno, primero, yo escuché esa entrevista porque yo nunca le he hecho caso a lo que dice la prensa en un escrito, porque ellos siempre lo van a decir de la manera más espantosa, y así no fue. El presidente estaba hablando de una manera sarcástica, como diciendo, mira qué genio, mira qué cosa más grande lo que se le ocurrió, a la misma vez que estaba hablando de fuertes sanciones, que las sanciones no eran suficientemente fuertes, que esto no hubiera pasado si era presidente. Él no está a favor de lo que está haciendo Putin. Lo que él estaba diciendo es simplemente una expresión, ¿no?, de que mira lo que se le ocurrió a Putin, que es intervenir como si estuvieran estableciendo un cuerpo de paz, no sarcástico. No, eso no creo que sea su opinión, que al contrario, yo creo que la administración de Trump puso más sanciones en contra de Rusia que lo que hizo la administración de Obama. Incluso yo me acuerdo bien, claramente, sentado en la residencia del vicepresidente cuando Biden era vicepresidente, y yo le pregunté directamente por qué nosotros no le estamos proveyendo armas a Ucrania. En esa ocasión, en los años 2015, 2014, los Estados Unidos no le daba armas a Ucrania, le daba sábanas y le daba colchones y le daba almohadas, pero no le estaba dando armas. Y él me dijo a mí, directamente me dijo a mí, porque si le damos armas, la van a usar. Es decir, van a tener una guerra en contra de Rusia. Así que fue Trump el que le dio armas a Ucrania, fue Trump el que que puso sanciones en contra de Putin más fuertes de las que se pusieron bajo Obama. Y en fin, yo no creo que lo que estamos viendo, el análisis de sus comentarios que hizo el presidente Trump ayer, son justos o que realmente capturan el mensaje que él estaba dando. Cuando dijo que si él hubiera estado en la Casa Blanca eso no hubiera ocurrido, eso dijo también. Yo creo que es posible que no hubiera ocurrido, y te lo digo porque el presidente Putin, le digo presidente, es un dictador, Putin, él sabe cómo tratar a políticos convencionales americanos. En fin, él entiende y él piensa que no importa quién sea presidente porque es la burocracia que manda en Estados Unidos.
y ellos todos odian a Rusia, y yo sé exactamente cómo manejar a estas personas y cómo van a responder. Yo creo que con Trump no podía decir eso. Yo creo que eso era el caso también con Irán, eso también era el caso con Corea del Norte. Es decir, no era un político convencional, le tenían miedo porque no sabían lo que iba a hacer. Yo me acuerdo bien cuando mataron a Soleimani, el iraní, nadie se lo creía. ¿Cómo esto puede ser? Esto es imposible, esto jamás ha ocurrido. Los Estados Unidos no hacen este tipo de cosas. Pero te voy a decir una cosa, los iraníes aguantaron bastante después de eso. En fin, yo sí creo que existe la gran posibilidad que si Trump estuviera en función, esto no hubiera pasado, porque yo no creo que Putin sabe lo que Trump iba a hacer. Y le tenía respeto por eso. Es decir, él no sabía exactamente cómo Trump iba a responder y tenía que medirse mucho más. Ahora bien, con relación a lo que está ocurriendo en Latinoamérica, las declaraciones de hace algunas horas de Andrés Manuel López Obrador, lo que había dicho, criticando a Estados Unidos, por supuesto, lo que ha dicho Daniel Ortega apoyando a Rusia, la bravuconada de Nicolás Maduro. Estamos perdiendo Latinoamérica. ¿Qué debemos hacer ante esa alianza, por lo menos de palabra, entre Rusia, entre los enemigos de Estados Unidos y estos países latinoamericanos? Bueno, aquí hay que pensar dos cosas. Lo más crítico sería si en Nicaragua ya han invitado abiertamente a que tropas rusas tengan una presencia dentro de Nicaragua. En Venezuela también es posible, ya existen compañías privadas militares rusas que tienen presencia ahí y hemos visto visitas de épocas, ¿no? También de fuerzas rusas. Así que lo que no podemos permitir y tenemos que empezar a pensar sobre eso es qué vamos a hacer si se anuncia que Rusia va a tener una presencia militar, aunque sea por temporada, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Eso es preocupante. Esos países no nos sorprenden que los líderes de esos países hayan pronunciado de esa manera porque ellos son aliados y dependen muchísimo de Rusia para toda una serie de cosas. En lo de México, mira, dos cosas de México. Primero, obviamente, el presidente actual de México, una persona que siempre se ha tirado hacia izquierda y no nos sorprende. También me sorprende lo siguiente, y es que se haya pronunciado sobre un tema como ese, porque México tienen como tradición una política de no intervenir o decir que no intervienen a los asuntos exteriores de otros países. Y también hay un juego, que es él piensa que si él se acerca un poco a los rusos, eso le crea la posibilidad que los Estados Unidos responda con más ayuda para su agenda, sea lo que sea su agenda. Pero, en fin, lo que no podemos descartar y lo que no podemos ignorar es que es un presidente en México que tiende hacia la izquierda, sus simpatías son a la izquierda, y va a simpatizar con un líder como Putin más que lo que va a simpatizar con un líder norteamericano. Pero, y repito, nosotros no vimos ese tipo de actitud de parte de ese presidente cuando Trump estaba en función. Yo creo que cuando Biden, ellos piensan que hay cosas que pueden hacer, porque Biden lo va a responder como un político tradicional, muy suave, muy medido, o no va a decir nada.